Señor. Vamos a leer a partir de versículo 6. Versículo 6, capítulo 2 de Primera de Corintios. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, dice el título, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de... Así podemos ponerle el mismo título que tiene la revelación del Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu. El título que usted le quiera poner. Gloria al Señor. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta estando en Éfeso. Se le está escribiendo a los Corintios. Estamos hablando alrededor del año 55 después de la muerte de Cristo, después de haberse revelado Cristo a la tierra y haber subido al cielo. Aleluya. Vemos aquí que el apóstol Pablo está hablando, gloria a Dios, a la iglesia de Corinto, que estaba influenciado por la filosofía grecorromana, donde la mentalidad de los seres humanos estaba muy parecida a lo que está aconteciendo hoy día. Eran mucha gente que todo lo escudriñaban, se le hacía mucho culto a la personalidad del hombre, al hombre que se enseñoreaba en su saber, en sus conocimientos humanos. Y si usted lo compara con la realidad de ahora, es pura coincidencia. Podríamos llamarle así. En aquella época habían también mucha gente que no creía en el Señor, y otros se mofaban del conocimiento filosófico que estaba arropando la mente pensante del ser humano de aquella época. Si usted lo compara con la realidad actual, pura coincidencia. Entonces Pablo está hablando de la revelación por el Espíritu. Porque en la filosofía, el conocimiento humano lleva a la gente a enseñorearse sobre lo que es sabiduría humana como tal. El ser humano llega a un nivel de conocimiento que comienza a cuestionar todo lo que es del Espíritu. Pablo, que se desarrolló bajo este ambiente, tenía el conocimiento de filosofía, porque se estudiaba mucho la filosofía en aquella época y era lo que él había aprendido, es lo que él había asimilado.
Y ese conocimiento no fue casual para la vida de Pablo. Por eso Dios lo usó a él como instrumento para enfrentar a aquellos filosóficos que se hacían sabios en la época, pero que no podían discernir las cosas del Espíritu. Fíjense que Cristo, cuando viene a la tierra, se encuentra con muchos rabinos que no entendían la revelación del Espíritu, porque Cristo viene revelándosele al ser humano, y lo que se hacía muy religioso en aquella época no tenían esa revelación, porque esto no es asunto de ritos, ¿cómo le dicen? Ritualidad y conocimiento humano, sin importar de la índole que sea. Tiene que ver mucho con lo espiritual. Pero aquí voy con esta palabra porque a veces también cometemos el error como iglesia, y se está viendo mucho en esta época, de atacar el conocimiento. Porque es importante el conocimiento de la palabra de Dios, porque a través del conocimiento es que viene también la iluminación por la misma palabra. Pero Pablo entra en un ambiente donde está siendo influenciado por lo que lo estaban atacando a nivel del pensamiento humano. Y el pensamiento humano todo lo cuestiona. Usted se llena de teología, se aprende la Biblia, pero si usted no camina en la revelación por la iluminación de la palabra, puede también cometer el mismo error. Entonces hay gente que se aprende la palabra, que la escudriña, se sabe los versículos de memoria, pero entonces lo utiliza para contender. Aquí el apóstol Pablo tuvo que enfrentar estas situaciones también, porque la misma filosofía que llega al corazón y a la mente del hombre puede en un momento dado hacerse sabio y sentirse empoderado del conocimiento. Pero un conocimiento sin la revelación de lo que Dios quiere revelar al corazón del hombre es vano. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Los que habían alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Está que enfrentando lo que se había aprendido, lo que el hombre había escudriñado y lo que sabía de lo terrenal. Entonces Pablo está hablándole de algo revelado, algo diferente. Dice más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría, la sabiduría de Dios, que es la que todo cristiano debemos perseguir, porque la sabiduría de Dios viene cuando usted entra en fe. Porque ¿cómo es que viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted oye la palabra de Dios, se empodera de ella, usted puede ser iluminado por ella, que es donde viene lo que es la revelación de lo oculto de Dios al ser humano. Por eso es que ahora en estos tiempos hay una crisis de identidad en cuanto a si somos cristianos de verdad o somos cristianos carabelitas. Porque hay un enfrentamiento entre pensamiento, entre escudriñar mucho la palabra y entre el tener la revelación de Dios. Porque el tener la revelación de Dios y caminar con la sabiduría humana son dos cosas diferentes. Y eso no significa que Dios no puede usar a alguien que no tenga el conocimiento de la palabra, porque Dios puede usar a cualquiera. Ahora, Dios puede usar a alguien que no tenga el conocimiento de la palabra, lo puede usar en un momento, pero no lo va a usar siempre, porque la iluminación de la palabra viene por el conocimiento de la misma. Entonces tenemos que andar combinado con el conocimiento de la palabra para que llegue la iluminación que Dios quiere traer al corazón del hombre. Entonces estamos en una época de crisis espiritual que trae falta de identidad espiritual también. Mucha gente está hablando de un Cristo que solamente lo vive por experiencias personales,
pero no ha sido revelado en el corazón de él. Por tanto, el comportamiento de la persona no va acorde a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, debemos escudriñar las Escrituras y caminar por ella para que en ella encontremos la salvación y la vida eterna, porque a través de ella es que el Señor se revela a nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo habla aquí que dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Por qué en misterio? Porque es oculto. Los misterios son ocultos. Los misterios no andan revelados, por eso se llaman misterio. Y el apóstol Pablo habla con mucha propiedad, porque el mismo Cristo se le apareció a él. Él perseguía a los cristianos en aquella época por lo que él había aprendido. Él estaba lleno de palabras de sabiduría humana, pero la revelación Dios se la tenía preparada para él. Hay momentos en la vida donde nosotros podemos caminar y el Señor nos deja que caminemos con nuestra propia sabiduría humana. Pero un día, cuando Dios se revela al corazón de nosotros y aprendemos a conocer que Él es el dueño de toda sabiduría, de toda ciencia, es el que nos guía a nosotros a toda justicia y verdad. Y nuestros pasos son firmes y seguros. Porque el que camina en la revelación de Dios, camina seguro. Dice él que Dios le predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, desde muy antes Dios tenía preparada esa revelación para el ser humano. Porque la palabra de Dios no fue que Dios bajó con el dedo y comenzó a escribir. Dios se inspiró en el corazón de los hombres para que fuera escrita la palabra de Dios. Y en esta escritura viene la revelación de los cultos de Dios. Por eso es que es tan importante escudriñar las escrituras, pero también meditar en ellas. Dice el salmista en el Salmo 2, Salmo 1, versos 2 al 4, habla de la revelación, de caminar como meditando en la palabra de Dios. ¿Y cómo meditamos en ella si no la conocemos? Usted no puede meditar en algo que usted no conoce. Hay que tener la palabra adentro para usted meditar en ella. Porque cuando usted camina meditando en ella, en tu ley meditaré de día y de noche. La ley no es la ley que nosotros vemos aquí. Es su palabra. Esta es la ley. Esta es la ley que ha sido revelada a nosotros. Nosotros debemos andar en el Espíritu, meditando en su ley de día y de noche. Por eso cuando nosotros somos confrontados ante el pecado, es a través de la ley que nosotros vemos el impedimento. Porque si ya Cristo vino y se reveló al corazón del hombre y usted conociendo la ley viola estos principios, no hay nada que hacer ya en usted. Porque Cristo vino para revelar su ley, entregarla al corazón del ser humano para que nosotros caminemos por ella. Aquí ya no es que el hombre anda buscando qué tú estás haciendo para apedrearte y darte el castigo ojo por ojo y diente por diente ni nada de eso. Aquí ya es la conciencia de Dios revelada en tu corazón. Entonces, como Dios camina en la revelación de tu corazón, Él te dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces aquí nosotros pasamos de ¿qué? De ser esclavo del mundo a ser siervo de Cristo. Y el que es siervo de Cristo, un siervo hace lo que su Señor dice. Anda obedeciendo lo que su Señor manda. Entonces ya aquí no hay alguien que te anda diciendo, mira, tú no puedes hacer esto, tú aquello, porque tiene un castigo. Hay una ley revelada. Y esa ley revelada es la que nosotros debemos comprometernos de corazón a caminar con ella, porque ya no hay más nada que hacer. Ya no hay más sangre que derramar, porque la última sangre que se derramó por el pecado de la humanidad lo hizo Cristo en la cruz, y ya no hay, aleluya, más nada que hacer que no sea obedecer sus leyes. Dice versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor
de gloria. Obvio, si hubiesen conocido esa ley de Dios, ese conocimiento, ese misterio, no hubiesen crucificado al maestro. Pocos, por no decir ninguno, solo uno tuvo la revelación de lo que andaba con Jesús. Los otros lo veían como un profeta, como alguien que se había levantado. Pero Pedro le dijo: tú eres el Cristo. ¿Y de dónde vino eso? ¿Quién le dijo a Pedro? Entonces, por eso es que es tan importante andar en el Espíritu. El que anda en el Espíritu sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo escudriña todo, juzga todo, pero no puede ser juzgado por nadie porque es espiritual. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aleluya. Por eso es que es tan importante andar en el Espíritu. Por eso él dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No la conoció porque si la hubiesen conocido no sacrifican al maestro. Entonces si ellos que eran sabios en lo que conocían y en la filosofía que predominaba en esa época, no pudieron discernir esto, porque hay un hilito entre la meditación del ser humano y la parte espiritual. Se puede convertir en una soga muy delgada, pero la diferencia va a ser la fe que tú tienes y la conexión que tú tienes con el Espíritu de Dios. Por eso mucha gente comienza a cometer el error, porque entran tanto en la filosofía que la quieren confundir con la revelación espiritual de Dios. Entonces es un tiempo peligroso. Está acomodar lo espiritual a lo carnal. No se puede. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Por eso cuando Pablo en un momento le habla a la gente, le habla como niño fluctuante, pero a otro le habla como adulto ya espiritual, hombre maduro. Por eso es que en el camino del Señor es un caminar continuo. Cuando usted conoce al Señor, usted se convierte. Hay que darle cuidado porque hay que darle leche espiritual no adulterada. Hay que prestarle atención, hay que darle seguimiento, porque cualquiera de afuera con sabiduría humana lo saca usted en un abrir y cerrar de ojos, lo saca de la iglesia. Por eso es que cuando usted está comenzando a beber leche espiritual, tiene que tener cuidado que esa leche no sea adulterada, sino que vaya con cuidado. Y es por eso que los pastores siempre buscamos la manera de que esa persona sea vigilada, porque si no es vigilada, cualquiera le destruye los cimientos, que sea la semilla que se ha sembrado en el corazón de esa persona. Entonces lo espiritual tiene que ir creciendo gradualmente. Y eso va creciendo en la medida en que usted se deja instruir por la palabra. Un día usted puede estar empoderado de 2 versículos y de salir a predicar. Téngase cuidado, que el diablo se sabe la Biblia también. Y trabaja con ella misma para atacarlo a usted. Pero cuando usted se llena de la instrucción de la palabra, el enemigo no puede penetrar su barrera, porque usted camina fortalecido en la palabra de Dios. Y como camina fortalecido en la palabra de Dios, va a caminar en la revelación continua de Dios. Entonces es muy importante entender esto. El que conoce a Dios no lo deja. Por eso usted ve que la gente se descarría. El que se descarría fue porque no conoció a Dios. No lo conoció. Caminó y entendió que lo conocía. Porque el que entra en la revelación del Espíritu de Dios anda siempre guiado bajo el Espíritu Santo. Y el que anda guiado bajo el Espíritu Santo anda siempre dando pasos seguros y firmes. Siempre anda bajo la guianza de Dios. Siempre camina bajo su revelación. Lo espiritual, el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Por eso es que cuando nosotros vamos avanzando, creciendo como cristianos, que ya no somos niños fluctuantes, oramos y muchas veces el Espíritu Santo nos dice, ora en el Espíritu. Te pone a orar en el Espíritu. Porque los demonios andan atacando a los hijos de Dios. Entonces cuando tú oras muchas veces con la boca abierta, hablando duro, ellos están escuchando tu oración.
Y el Espíritu te pone muchas veces a orar en el Espíritu. Y eso es hablar en lengua o hablar con un gemir indecible que solamente lo puede descifrar el Espíritu Santo de Dios. Y busca lo profundo de Dios y te trae la revelación. Porque solamente a través de esa cercanía tú puedes seguir avanzando y seguir conociendo a Dios profundamente para entender los misterios de Dios. El Espíritu escudriña lo profundo y solamente Él puede revelarlo. No más nadie. La sabiduría humana te puede decir, bueno, yo como soy doctor en psicología, puedo por el discernimiento de la psicología, por los gestos, decir que tú eres tal cosa. Eso es sabiduría humana. Es importante también, pero no es lo indispensable. Lo único indispensable aquí es la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios te va siempre a poner a dar pasos firmes y seguros. Entonces, el lenguaje espiritual es para los espirituales. Entonces, son palabras enseñadas por el Espíritu. No con sabiduría humana, sino por el Espíritu. Por eso que el carnal no puede discernir las cosas espirituales. Por eso cuando aprendemos a hablar las cosas del reino, muchas veces tú estás delante de alguien que no entiende nada, ni la puede discernir porque no anda en el Espíritu. Aleluya. Es lo que muchas veces por ahí la gente le llama código, rema y esas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre natural, para él eso es locura. Muchas veces yo veo mucha gente y me río y le doy gracias a Dios por ello. Porque usted ve a la gente hablando solo y hay la gente haciendo movimiento y en el espíritu que andan orando y reprendiendo. Pero el que es carnal no puede discernir eso y dice, ese está loco. Muchas veces lo han dicho. A lo mejor a mí también me lo hayan dicho. Está loco. Porque no logran entender eso. Porque solamente el espiritual puede entender lo que está haciendo esa persona. Y el apóstol Pablo está consciente de eso y quiere establecer una diferencia entre lo que es la sabiduría humana y lo que es la espiritualidad de Dios. Porque hay cosas que se pueden confundir. Y la época en la que estamos viviendo es muy parecida. Hay mucha gente con mucha sabiduría humana que casi persuaden a la gente, o casi no, están persuadiendo a muchos para que caigan en la trampa del enemigo, se hagan racionales en vez de hacerse espirituales. Gloria al Señor, porque el racional todo lo cuestiona. El racional se le pone un espiritual al lado y todo lo cuestiona. Y comienza a ponerle falta. Y por eso hay gente que van a la iglesia y no reciben lo que el Espíritu quiere hacer porque andan cuestionando. Mira lo que anda, mira cómo habla. Ay, mira, se equivocó, se le fue una S, mira cómo anda vestido. No andan conforme al Espíritu. El que anda conforme al Espíritu le dice al Señor, yo quiero que tú me dé una palabra hoy que me conforte. Voy a la iglesia para que tú me hables. Y ese día recibe esa palabra. Porque si el que está hablando es espiritual, esa palabra va a venir del Padre y va a ser revelada al corazón y usted se va a ir lleno. Por eso es que es tan importante andar en el Espíritu. Yo he escuchado gente decir, yo vine porque Dios me va a dar una palabra. Digo, bueno, en mi humanidad digo, yo no la tengo. Pero el Señor sí. Entonces, si nosotros que somos espirituales, Dios te abre la boca y te pone a hablar. Y tú dices, no sé por qué estoy diciendo esto, pero te deja guiar del Espíritu. Fácilmente le está ministrando a la vida de esa persona. Porque anda en el Espíritu. El que anda en el Espíritu se deja guiar por el Espíritu. A veces el Espíritu te dice, ve, párate, dile a esa persona, Cristo te ama. Solamente una palabra. Tú dices, no, eso es mi emoción. Comienza el intelecto humano a hacerte guerra. Entonces tú te dejas destruir por el intelecto humano. Y no obedece lo que el Espíritu de Dios te dice que haga. El que anda conforme al Espíritu hace lo que el Espíritu le manda a hacer. Pero muchas veces nos estamos convirtiendo en insensibles porque cada vez somos más lógicos y menos espirituales. El Señor está buscando gente en este tiempo que camine conforme a la revelación y que obedezca lo que Dios dice. Si Dios te dice párate, dile barriga verde, párate, díselo, porque el Espíritu de Dios quiere hacer algo en esa persona. Entonces por eso es que debemos
andar con la revelación. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 15, 16, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo acá? El que anda con la mente de Cristo anda discerniendo las cosas conforme a como Cristo la ve. No conforme a como yo pienso o como yo creo que debe de ser. Porque Cristo mora en mí y mi mente tiene que estar conectada con el Señor. Por eso nosotros no andamos como jueces, sino discerniendo lo que el Espíritu de Dios hace y dice. Gloria al Señor. Porque para el Señor, aleluya, hacer algo, Él no necesita muchas cosas, sino gente que le crea. El que anda en lógica y razonamiento humano anda cuestionándolo todo. Y queremos ser más jueces que espirituales. Y estamos en tiempos donde necesitamos hombres y mujeres que seamos más sensibles al espíritu. El que es sensible al espíritu no anda analizando las cosas desde el ámbito humano, sino desde la palabra de Dios. Cuando Marta aleluya, cuando Jesús fue a visitar la casa, gloria al Señor, de sus amigos, que se pone, y esta mujer María comienza a derramar un perfume. Había mucha gente analizando lo que estaba pasando ahí. Y había otro que ese era Judas, cuestionando el desperdicio que estaba haciendo. Estaba supuestamente pensando en finanzas. Otros estaban pensando, a este lo entraron al medio porque lo invitaron aquí para ponerle una prostituta en los pies. Soy yo parafraseando. Pero el espiritual ve otra cosa. Cuando Jesús ve que esta mujer le está tocando los pies. Tocar los pies era una señal de humillación. Lo más bajo de un ser humano. Ella se fue a lo más bajo. Hizo otra cosa que fue secar sus lágrimas que había derramado en los pies con su cabello. Ella debió tener el pelo recogido. Para los que andan en lógica, tenía que tener el pelo recogido y cubierto. Ella usó su cabello para secar sus lágrimas. Los que andaban conforme a la carne no podían entender eso. Pero eso provocó en Cristo un toque que rebosó el corazón de esta mujer. Esta mujer era prostituta. A los ojos humanos eso no podía ser. La mirada de que Jesús le estaba dando era una mirada diferente. No era una mirada de deseo humano, sino una mirada de revelación de amor hacia ella. Una mirada de fe que transforma, que transiciona, que cambia el corazón. Y esta mujer comenzó a recibir esa mirada que el maestro le estaba dando, conforme a lo que es espiritual, no conforme a lo del mundo. El mundo lo estaba cuestionando, pero ella estaba recibiendo la promesa de Dios, porque lo que Dios estaba haciendo en ella era una transformación y convirtió lo carnal en espiritual en ella. Aleluya. Por eso hay cosas que pasan en el ser humano que si usted no camina conforme al espíritu no puede entender esas cosas que acontecen en la vida de la gente. Y a veces pasan las bendiciones por el frente de su nariz y usted, como no la discierne, no sabe, aleluya, que pasó una bendición frente a usted, porque no anda conforme al espíritu. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que ser guiados y ver con claridad donde otros no pueden ver. El que anda conforme al espíritu no anda conforme a ninguna lógica humana, ni a lo que el hombre diga. 2 más 2 son 4. Aquí en el reino eso es diferente. Aquí se camina en la palabra. Y la palabra, el que camina en la palabra, camina en hechos que no se han manifestado, pero que ya lo tiene. Porque andan mirando al invisible.
El que anda mirando en lo invisible anda en lo sobrenatural. Y el que anda en lo sobrenatural, muchas veces hay que quitarse gente del lado para que pueda pasar, aleluya, al lugar donde Dios te ha dicho, gloria a Dios. Porque el que no anda conforme al Espíritu no lo puede entender eso. Si somos guiados por el Espíritu, tenemos que tener la mente de Cristo. Debemos pensar como Cristo. Tenemos que amar como Cristo y tenemos que vivir como Él. Y dejar pasar todo lo que tenga que dejar pasar, porque Cristo dejó pasar muchas. Y si tenemos la mente de Él, debemos de imitarlo a Él. Y Él nos ama con un amor indecible, incomparable, inmesurable. Y si Él quiere que nosotros seamos espirituales, que tengamos la mente de Él, porque la mente de Cristo es la mente que no cabe en este siglo. No cabe en este siglo. Por eso debemos tener cuidado y andar conectados con las cosas del reino. Porque las cosas del reino solo son reveladas a los que andan conforme al Espíritu. No conforme a los deseos carnales, ni lo que la mente humana te pone a razonar. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros no tenemos nada que agregarle al poder de Dios. Solamente tenemos para recibir de lo de Él para nuestra vida, para ser dado a los demás. Vamos a ser más espirituales, menos carnales. Vamos a ser menos lógicos y más hacedores de la palabra de Dios. Para que el Señor, aleluya, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, podamos resistir los días malos. Porque hay una ola de anticristo muy poderosa que quiere arrancar lo que hay de Dios en el corazón del ser humano. Así que, iglesia, vamos a abrir los ojos. Vamos a caminar más cerca del Señor. Vamos a instruirnos más en la palabra. Vamos a caminar más en la revelación. Vamos a estar más cerca de su presencia. Gloria al Señor.